De ser uno de los creativos más importantes y queridos de Nickelodeon a ser odiado por sus fans. Presuntamente estafar $250.000 y estar relacionado con grupos religiosos que están al límite de salir en un vídeo de Tamayo. Esta es la historia de un creador de infancia, así que hablemos de Butch Hartman. Él es Elmer Earl Hartman, conocido como Butch Hartman. Desde muy pequeño mostró un gran interés por los dibujos que veía en televisión, y cuando se enteró de que se podía dedicar a ello, se convirtió en su principal objetivo. Quería trabajar haciendo eso que tanto le gustaba porque ya sabes lo que dicen: si trabajas de lo que te apasiona, es como si no trabajaras. Luego de terminar la secundaria, entró en el Instituto de las Artes de California, el lugar de donde salieron Brad Bird, Brenda Chapman o el mismísimo Tim Burton, aunque este nunca se graduó. Pero quien sí lo hizo fue Butch, que al poco de terminar la carrera comenzó a trabajar como artista de storyboards para My Little Pony, pero al no estar a la altura, fue despedido. En ese momento, Hartman comenzó a preguntarse si de verdad era capaz de cumplir su objetivo, hasta que a mediados de los 90 fue contratado por Hanna-Barbera, uno de los estudios más importantes de la animación, donde conoció a Fred Saber, el presidente del estudio con el que hizo tan buenas migas, que le dio la oportunidad de participar en What a Cartoon, una serie que invitaba a nuevos talentos a hacer cortos animados, y si los cortos tenían éxito, se podían llegar a convertir en serie. Pero Hartman no tuvo esa suerte. Ninguno de los dos cortometrajes que creó tuvieron el éxito suficiente para convertirse en una, aunque eso no evitó que terminara trabajando para las series que sí salieron de What a Cartoon, series como Vaca y Pollo, ¡Vaca!, El Laboratorio de Dexter o Johnny Bravo. Y aunque no era su trabajo de ensueño, lo había hecho. Había conseguido su objetivo y estaba trabajando en aquello que le gustaba hacer desde pequeño, hasta que se terminó su contrato. En ese momento, Butch no sabía qué hacer, si actualizar su LinkedIn o irse a trabajar a las minas de Australia, pero mientras pensaba en ello, recibió una llamada. Era Fred Saber. El jefazo había dejado la dirección de Hanna-Barbera y tras crear Frederator, su propio estudio de animación, vendió a Nickelodeon un formato similar a What a Cartoon, llamado Oh Yeah Cartoon. Lo de poner nombre. Y es aquí cuando todo comenzó a cambiar para Hartman. En 1998 se estrenó el primer cortometraje de Butch, consiguiendo tener el éxito suficiente como para que Nickelodeon tocara la puerta y le dijera: ¡contratado! ¡Queremos una serie! Estrenando en 2001 Los Padrinos Mágicos. Los Padrinos Mágicos. Pero por si has estado secuestrado por un pingüino durante los últimos 25 años y no has visto ni la serie, ni las películas, ni la sitcom, ¿a quién quiero engañar? ¿Quién vio la sitcom? Te cuento de qué va la serie. Los Padrinos Mágicos cuentan la historia de Timmy Turner, un chiquillo de 10 años que tiene una vida un poco miserable, por lo que recibe una para hacerle la vida más fácil. Pero claro, todos los deseos tienen un efecto negativo con el que Timmy aprende una lección. Butch ya no solo había cumplido su objetivo, sino que su primera serie fue uno de los mayores éxitos de Nickelodeon, teniendo unos índices de audiencia y venta de merchandising tan solo por detrás de Bob Esponja. De la noche a la mañana, Butch se convirtió en uno de los creadores más importantes de Nickelodeon gracias a Los Padrinos Mágicos, consiguiendo así que los ejecutivos le preguntaran: ¡Ey! ¿Ya estás suscrito al canal de AA? Porque este pibe sí que es mágico. Nah, ahora en serio, suscríbete y sigamos con la historia. Al ver el éxito de Los Padrinos Mágicos, los ejecutivos le preguntaron si tenía alguna otra idea. Y casi sin decirles más que la premisa, los de Nickelodeon compraron la serie, consiguiendo estrenar en 2004 Danny Phantom. Puntas de pelo, Esta serie iba sobre cómo un adolescente adquiere poderes fantasmales que aprovecha para vencer a los Phantoms, teniendo que mantener en secreto su doble vida como Hannah Montana. En cuestión de unos años, Hartman pasó de ser despedido por no tener experiencia a estar liderando 2 series para Nickelodeon. Y aunque Danny Phantom no fue el éxito masivo que esperaban, la serie tenía buenos números de audiencia. Hartman ahora sí que sí, lo había conseguido, pero al igual que Timmy, tenía que tener cuidado con lo que deseaba. A principios de 2006, Nickelodeon finalizó la producción de Los Padrinos Mágicos, dejando como final de la serie el tercer crossover con Jimmy Neutron. Y aunque fue un duro golpe para Hartman, no pasaba nada. Seguía teniendo Danny Phantom. ¿Verdad? ¿Verdad? A principios de 2007, Butch anunció que aunque estaban trabajando en la siguiente temporada, Nickelodeon había finalizado la producción de Danny Phantom. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Nick terminó con la producción de ambas series? La respuesta tiene un nombre: Sima Sargami. En el 2006, luego de 10 años liderando el canal,
Herb Scannell, el mismo que aprobó los proyectos de Hartman, Bob Esponja, Avatar y un largo etcétera, renunció a su puesto como presidente de Nickelodeon, y quien lo sustituyó fue Sargami. La nueva presidenta de Nickelodeon quería refrescar la programación para atraer nuevo público. Es por eso que se deshizo de varias series antiguas, incluyendo Danny Phantom y Los Padrinos Mágicos. Butch pasó de crear dos de las series más populares de la cadena a quedarse sin nada. Dos de los proyectos a los que más empeños y ganas le había puesto habían sido cancelados. Pero por suerte tenía una flor en el culete. Nick decidió rescatar a Los Padrinos Mágicos a mediados del 2007, consiguiendo que la serie siguiera en emisión durante 10 años más. Pero no fue hasta 2015 cuando comenzó lo interesante. Butch empezó a estar más activo en redes y a subir vídeos hablando sobre curiosidades de su serie, enseñando a dibujar personajes o grabando desde dentro un panel de la Comic Con. El creador de varias de las series que marcaron nuestra infancia se mostraba abierto y tenía un contacto directo con sus fans. Era bastante carismático, cercano y entrañable. Era como un padre que se sabe las coreografías de High School Musical. Pero a medida que más se mostraba, más asomaba su rejo, llegando a tener comentarios que hacían pensar que no era la persona que todos creíamos. Y esto solo sería el principio de un efecto dominó. En 2018, después de que fracasara su cuarta serie para Nickelodeon y abandonara la cadena, Hartman anunció una campaña de crowdfunding para Oaxi, una plataforma de contenido family friendly segura para los niños. Como si cada plataforma no tuviera una función así. En ella prometía que añadiría series y películas originales, deportes, noticias, videojuegos, concursos y todo eso por medio peso. Perdón, por $250.000. Y tú podías formar parte de ello dándole tu dinero. ¿Me vas a decir que por tan solo $250.000 puedes llegar a producir y comprar licencias para todo este contenido? ¿Quién iba a creer? Superó la meta consiguiendo $268.134. Las expectativas estaban puestas en que la plataforma empezara a emitir a mediados de 2019, pero una vez superaron la meta, las actualizaciones del crowdfunding comenzaron a disminuir, siendo la última actualización en enero de 2019. Donde literalmente dicen que están buscando conseguir unos $50 millones y que si conoces a alguien que los tenga, que les envíes un correo. Por lo general, las campañas de crowdfunding suelen utilizarse para crear prototipos o proyectos que mostrar a posibles inversores, pero en este caso no se indicó desde el principio. Además, durante la campaña, Hartman no dijo que Oaxi fuera una plataforma cristiana. Sin embargo, Butch la promocionó como tal en cadenas de televisión cristianas y en una feria de empresarios cristianos. Y es aquí donde la cosa se pone algo... empanadas. En esta feria se debatía sobre cómo conquistar las 7 montañas de poder. Y si tú también estás confundido como yo antes de buscar la información, ponte el cinturón, porque agüita, niño. El mandato de las 7 montañas es un grupo de cristianos que cree que en el momento en el que la iglesia conquiste las 7 montañas que según ellos dirigen el mundo, gobierno, educación, negocios, información, familia, entretenimiento y religión, el mismísimo Jesús volverá a la tierra. Estos grupos son muy criticados debido a la radicalización de las personas que entran, sus objetivos y el aislamiento que ejercen sobre sus fieles. Y más dinero ganas. No es un sistema piramidal. Ni siquiera es lo que sería un sistema. Volviendo a Hartman, él era el encargado durante la feria de hablar sobre cómo conquistar la montaña del entretenimiento, y su involucración con esta secta y los tintes mesiánicos que estaban otorgándole a la plataforma no sentaron del todo bien a los que apoyaron el crowdfunding. Pero sus polémicas no solo se quedaron en la presunta estafa de Oaxi. En 2020, Butch fue acusado por uno de sus trabajadores de no haberle pagado. En 2021 descubrieron que una de las comisiones por las que cobraba $200 la había plagiado de otra artista. Y la guinda en el pastel es que en la misma conferencia de Oaxi llegó a decir que las enfermedades mentales y el suicidio no existía cuando él era pequeño. Y lo siento, pero aquí tengo que plantarme. La depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales siempre han existido. Que ahora se haya conseguido que se hable más del tema, haciendo más fácil su diagnóstico, no quiere decir que antes no existiera o que ahora exista una generación de cristal. No dejemos que esos mensajes calen porque son muy peligrosos para las personas que sufren o sufrirán. Dicho esto, volvamos. Butch había pasado gran parte de su vida intentando conseguir su objetivo y cuando lo hizo, entró por la puerta grande. Creó 2 series que pasarían a formar parte de la cultura popular y se transformó en uno de los creadores más queridos.
pero poco a poco se iría convirtiendo en una de las personas más odiadas de la industria de la animación. A día de hoy no se ha entregado nada de lo que se prometió con Oaxi. Luego de una campaña mediática en redes, el trabajador consiguió cobrar. Actualmente, Butch trabaja en una serie 100% cristiana llamada The Garden, de la cual ha estrenado una película. Y recientemente ha organizado una convención llamada HardCon, con la que promete conectarte con gente de la industria si pagas una entrada de $1.500. En fin, esta es la historia de Butch Hartman, una historia llena de deseos, suertes y mucho empeño, una historia de ascensos pero también de caídas, porque no todos los finales son mágicos. Chimpum.